Solveig Nostrum, 1923-2021. Rayo de sol, torrente del norte, ciudadana del mundo. Cuando Sol tenía 6 años, su amada tía Ruth murió de fiebre puerperal. Era verano de 1930. Desde el ataúd, que estaba colocado en el jardín, se extendió un suave olor a putrefacción. Este primer encuentro con la muerte le causó un fuerte shock. Quizá fue por esta experiencia que dedicó su vida a estudiar la muerte. Pronto descubrió que había personas que sabían hablar con los muertos. El párroco de la iglesia de Wendel, donde nació, solía hablar con el espíritu de su hijo. Los libros de Jan Friedegger alimentaban su interés por el más allá. Hubiera querido dedicarse a la danza como profesión, pero sus padres no la dejaron. De manera que entró en la universidad, lo que pareció ser una buena solución. Aunque pudo seguir entrenando con danzas difíciles, olvidaba todas sus penas bailando. Solo cuando bailo, no pienso en la muerte, dijo. Se graduó en Filosofía y Letras por la Universidad de Estocolmo. Cuando llegó el momento de escribir su disertación literaria en la universidad, se dedicó a tratar el tema de los fenómenos ocultos en la vida y obra de Selma Lagerlöf. Fue orientada y apoyada por el profesor Ernst Lindbergh. Selma Lagerlöf fue Premio Nobel en 1914. En la institución de literatura no encontró apoyo después de la aparición de su profesor, de manera que decidió renunciar a sus sueños de defender una tesis doctoral de literatura. A mediados de los años 50 comenzó una nueva carrera, arqueología e historia de la antigüedad. Se doctoró en arqueología por la Universidad de Estocolmo y se especializó en arqueología ibérica, conocedora desde muy joven de unos 14 idiomas. El rumbo nuevo de estudios le obligó a examinarse en latín y griego. Así ya podía acompañar al célebre arqueólogo Gösta Sjöflon en sus expediciones arqueológicas a Roma, Grecia y Asia Menor. Cuando llegó la hora para Sol de elegir su propio campo de investigaciones, optó por España, donde ningún arqueólogo sueco había trabajado antes. Sus investigaciones se plasmaron en una tesis doctoral sobre la cerámica ibérica pintada. Como arqueóloga en España tenía que participar en las excavaciones de muchas tumbas de diferentes culturas y épocas. Estudiando el ajuar de las tumbas, podía comprender las nociones que había tenido aquella gente sobre la vida de ultratumba. Algunas urnas funerarias tenían la forma de un huevo de avestruz, que se interpretaron como símbolos de resurrección. Así como el pequeño ave sale del huevo, así el alma sale de las cenizas guardadas en la vasija simbólica. En sus excavaciones en la Escuera hizo un hallazgo tan espectacular de este tipo que figuró en la prensa con el nombre La sacerdotisa del huevo de avestruz. Pero había un problema. Muchas personas tenían dificultades de movilidad, enfermos físicos y psíquicos que estaban excluidos de las posibilidades de ejercitar el baile. Sol entendió que tenía que extender sus estudios de baile y bailar con aquellos que estaban en silla de ruedas o por algún defecto no podían moverse normalmente. Después de unos años se preparó realizando diferentes terapias y cursos para trabajar como danzaterapeuta. Durante todo ese periodo estudiaba y enseñaba latín, griego, historia y literatura. Posteriormente trabajó en el manicomio de Estocolmo al tiempo que escribía su tesis doctoral. Después de exponer sus tesis en la Universidad de Estocolmo, se vino directamente a España, un país que amaba y en el que había encontrado material para su trabajo, cuyas danzas y castañuelas le gustaban. Introdujo el yoga en los años 60, disciplina de la que fue profesora. Enseñó la danza y el ballet clásico. Introdujo el sánscrito, del que fue profesora,
así como de griego y latín en nuestro país. Introductora de la cultura hinduista junto con su compañero Gunnar. Algunas personas iban a su casa para tomar clases, otras para hablar de sus problemas, para tocar algún instrumento y muchas para vivir gratuitamente en el ashram y practicar las enseñanzas durante una temporada. Con el tiempo, su compañero Gunnar construyó un anexo en la Casa Sol para que tuviera su propio local de enseñanza. En su juventud pensaba de forma diferente, tenía un deseo, el levantarse por encima de la materia. Sus estudios de danza tuvieron sus raíces en este afán de dominar el cuerpo. Especialmente le gustaba el baile de puntilla y los saltos. A veces soñaba que después de un salto quedaba flotando en el aire en un estado etéreo. Como profesora de yoga intentaba inducir a la muerte a revelarle sus secretos. Leyendo el Bhagavad Gita encontró orientación y consuelo en las palabras: al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Manifestaciones espíritas. La desencarnación de los seres queridos le causó siempre fuertes shocks. Cuando murió su madre en 1956, a los 33 años le causó un profundo impacto y no podía asimilarlo hasta el día que tuvo contacto espiritual con ella. De igual manera, la desencarnación de su compañero Gunnar le hizo perder el equilibrio que necesitaba para la vida normal, hasta que un día se manifestó en espíritu declarando que encontraría un maestro que le ayudaría a encontrar las respuestas trascendentes que buscaba. A pesar de las consecuencias de un accidente de tráfico ocurrido en 1978 que le dejó importantes secuelas de movilidad, viajó a Hamburgo, Londres y Alicante en busca de la información sobre la desencarnación y el mundo de los espíritus. En Alicante visitó la librería Moderna y volvió con una maleta llena de libros, entre ellos todas las obras de Allan Kardec. Desde ese momento todo fue más fácil. Con ayuda del doctor Francisco Verdú, entró en contacto con el presidente de la Federación Espírita Española, don Rafael González Molina. El presidente de la Federación le envió a Santi Noguero, presidenta de la Asociación Espírita de Valencia, quien le dio la orientación y el sosiego que necesitaba. También extendió el espiritismo después de su legalización en España al finalizar la etapa de la dictadura franquista. Fomentó la transcomunicación instrumental de la mano de su compatriota, el pionero en esta disciplina, Friedrich Jürgenson. Durante un periodo en los 90 experimentó con transcomunicación instrumental, intentando captar voces e imágenes del más allá con ayuda de magnetófonos y equipos de televisión. En estas actividades colaboraba temporalmente con Gerhard Herzl en Hamburgo y Paco Verdú en Valencia. Una cinta que se grabó en Hamburgo termina con las palabras: «Los muertos están contigo». Una vez, durante un congreso espírita en Valencia, Sol se vio acompañada por dos espíritus. Por un lado estaba Selma Lagerlöf, por otro Emmanuel Swedenborg. Lo más bonito es que se mostraron con sus defectos físicos. Emmanuel tartamudo y Selma coja, con la suela de un zapato más alta. Sol hizo una descripción detallada de Selma y de Swedenborg para los congresistas. Pero el evento decisivo ocurrió durante el Congreso Internacional de Espiritismo, celebrado en el Palacio de los Congresos en Madrid en diciembre del 92. Cuando Divaldo Pereira Franco subió al podio y comenzó a hablar, desapareció el resto del mundo. Sentí que todo lo que decía este hombre era verdad y que había sido enviado a esta tierra por Dios para ayudar a los seres humanos. En aquella ocasión Sol no se atrevió a hablar con él, pero después de 3 meses recibió una carta de María Bergman, dirigente de los espíritas de Suecia, invitándola a presenciar las conferencias de Divaldo en Estocolmo, en junio del 93. Claro que aceptó. Cuando Sol entró en la sala de reunión, Divaldo estaba leyendo el Evangelio según el espiritismo en portugués.
Había mucha gente de diferentes nacionalidades y no todos entendían el portugués. Varias voces pidieron un traductor. Entonces Divaldo clavó sus ojos en Sol diciendo: «Vosé ayuda». «Pero yo no sé portugués», contestó Sol con tristeza. «Sí sabe», dijo Divaldo. Y de verdad que sí, como si alguien hubiera oprimido un botón, salió la traducción al sueco de la boca de Sol. A partir de entonces, Sol fue la intérprete de Divaldo en sus conferencias por los países nórdicos, pero Sol quiso subrayar que a veces Cidiña tenía que corregirle, especialmente cuando se trataba de cifras. Realizó, junto con Divaldo, la Vuelta a España, del 4 al 16 de junio de 1994. En el mapa se muestra el trazado donde Divaldo impartió seminarios y conferencias en diferentes ciudades españolas, como Madrid, Ciudad Real, Montilla, Málaga, Orihuela, Valencia, Tarragona y Lérida. Este fue el primer intento de confraternización ideado por el presidente Rafael González Molina. La Vuelta Espírita por España fue maravillosa. Divaldo dio una conferencia cada noche y muchas veces enseñó una nueva meditación. También participó Carlos Campetti. Esos eventos causaron un cambio en la vida de Sol. Dejó la enseñanza del yoga y la danza para poder concentrarse en la traducción de libros espíritas. Comenzó con la traducción del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, que se publicó en 2003, revisada por Maria Berman y Nils Hansson. Después tradujo al sueco una serie de libros psicografiados por Divaldo, de Juana de Angelis, así como un libro dictado por Víctor Hugo y otro por Selma Lagerlöf. Continuó colaborando con la traducción de libros de Chico Xavier, Salmina Zimmerman, Richard Simonetti, Amelia Rodríguez, Rabindranath Tagore, Michael Ponsardin, Juan Danilo, así hasta 25 títulos en sueco. Durante la década de los 90 viajó a Brasil 2 veces para conocer a la Mansión del Camino, la maravillosa ciudad fundada por Divaldo y su primo Nilsson, para los niños abandonados en las calles de Salvador de Bahía, en Brasil. En la última de esas ocasiones tuvo la oportunidad de participar en el Congreso Mundial de Espiritismo celebrado en Brasilia. En 1999 Sol creó el Centro Espírita de Benidorm Ana Franco. Ana Franco fue la madre de Divaldo, quien siempre había estimulado y apoyado los dones mediúmnicos de su hijo, y que 9 días después de desencarnar se le apareció diciendo: «Divaldo, todo lo que tú has dicho es verdad». Llevaba el vestido blanco con flores azules que el joven Divaldo le había comprado con su primer sueldo. Esta es una habilidad de los espíritus que con ayuda de su perispíritu tienen la capacidad de crear vestidos y otros objetos para ser mejor reconocidos. Dijo que había encontrado muchos maestros y se sentía muy agradecida a todos por lo que le habían dado, pero siempre faltaba algo. Al final encontré a una monja en el mundo espiritual que me dio todo lo que ansiaba. Era Joana de Angelis, que es la guía espiritual de Divaldo Franco, y escribe libros a través de su mano. Esta psicografía fue un testimonio inequívoco de la inmortalidad del alma, que siempre ha sido la meta de mi búsqueda. Continuó recibiendo invitaciones para escribir artículos y dar conferencias sobre su tesis doctoral, la cerámica ibérica pintada, que debido a su gran interés se encuentra en bibliotecas universitarias de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Sol tiene el mérito recientemente reconocido por las autoridades de Alicante de haber salvado de las excavadoras, al haberse echado en el suelo delante de ellas, el riquísimo legado arqueológico romano del Tosal de Manises, en la costa alicantina. En sus últimos días terminó de escribir un artículo que le habían solicitado sobre el significado de las figuras arqueológicas de las diosas en la antigüedad y su relación con las vírgenes de España. A pesar de sus problemas de visión, se entregó con todo interés en la realización de un audiolibro
para la Federación Espírita Sueca sobre un libro de Divaldo Franco, Momentos de Salud, por Johanna de Angelis. Únicamente el espiritismo ha podido darme el testimonio definitivo de que las manifestaciones de los espíritus son ciertas. Cuando entramos en contacto con el mundo espiritual directamente o a través de un medium seguro, todas las dudas se disipan. Yo sé que fue Gunnar quien me llevó al espiritismo y a Divaldo. Todo lo que había vivido antes solo fue una preparación. Al final encontré lo que buscaba, la suprema felicidad, Ananda. Siempre tuvo el privilegio de encontrar hombres y mujeres evolucionados espiritualmente que la enseñaron durante su camino por esta vida. Este fenómeno tuvo como consecuencia encontrar en su camino al médium brasileño Divaldo Pereira Franco, quien la colmó de satisfacción. Reconoció que había llegado al nivel espiritual más elevado de su existencia. Su lema era: tendré siempre mis oídos atentos para escuchar el llanto de los que sufren. En sánscrito se dice Shanti. Sánscrito es el idioma antiguo de la India. Y casi todos los himnos sagrados de la India terminan repitiendo esa palabra 3 veces. Shanti, Shanti, Shanti. Para despedirme y agradeceros, quiero invitaros a un viaje. No tengas miedo, volveremos pronto, porque hay oradores más importantes que yo esperando. Pero vamos a hacer un pequeño viaje en espacio y tiempo. Respecto al espacio, quiero llevaros a Kolhapur, una ciudad un poquito al sur de Bombay, en la India. Respecto al tiempo, vamos a movernos un poquito hacia atrás en el tiempo, unos 8.000 y pico de años. Y vamos a buscar una amiga mía que exactamente se llamaba Shanti y vivía en Kolhapur hace 8.000 años y pico. Era una mujer pobre, pequeña, tenía un problema de la columna vertebral. Iba siempre curvada, doblada. No tenía nada más que un enorme amor a Dios. Tenía una gran ilusión de encontrar a Dios, tenerlo muy cerca, muy cerca. Un día entró en su pequeño jardín, donde solo había un árbol, y cogió 2 frutas. Son unas frutas pequeñas, feas, de piel rugosa, marrón, parecen patatas, pero en el sánscrito se llaman chicos. Cogió 2 de esas frutas, y con una fruta en cada mano, salió por la calle en búsqueda de Dios. Muy pronto vino Dios a su encuentro, pero Dios estaba tan resplandeciente de luz que ella casi no podía verle, le dolía los ojos, pero solo veía su sonrisa y los ojos de luz. Le ofreció sus frutas, sus
sus manos estaban temblando, pero Dios iba creciendo, y esa pequeña Shanti tenía que estirarse para llegar a la boca de Dios. Iba estirándose, y de esa manera quedó completamente recta. En ese momento se oye la voz divina que dice: bendita seas, mujer, por tu amor. Podemos aprender mucho de esa historia. Primero, que tenemos que dar todo lo que tenemos a Dios. Y nunca pensar: yo soy pequeño, yo soy viejo, yo soy enfermo. Sino al encontrarnos con Dios, a ver que Dios es mucho más grande de lo que habíamos podido soñar. Nos levantamos encima de las condiciones humanas. Vencemos todos los problemas físicos. He querido hacer ese homenaje a mi amiga Shanti, que conocí hace más que 8.000 años de nacimiento, porque ella ha sido mi primera maestra de espiritismo. Luego, durante los milenios, agradezco a Dios por haberme dado varios profesores, varios maestros, que cada uno me han enseñado un poquito. Pero siempre faltaba algo hasta encontrar a Vivaldi, que me explicó todos los enigmas de la vida y de la muerte. Gracias por su atención.